¿Qué pasa, mi familia tecnológica? ¿Cómo están? El día de hoy te voy a contar todo sobre el iPhone 12 Pro Max. No tengo el teléfono físicamente, pero gracias a una colaboración con el canal de Mobile Creations que fabrica todos los smartphones en cartón, tendremos buenas cinemáticas de este iPhone para contarte todo sobre este teléfono. ¡Qué buen servicio! A propósito, suscríbete a su canal que sube buenas creaciones de teléfonos en cartón para que tú los puedas tener y presumir con tus amigos. Ahora sí, amigos, comencemos con el video. Sí, amigos, ya está disponible la nueva gama de iPhone 12. Sí, esa gama que va a venir sin cargador. Nada, no hay, no existe. Pero bueno, no venimos a hablar de eso. Hablemos de sus dimensiones. Este nuevo iPhone cuenta con 160,8 milímetros de alto por 78,1 milímetros de ancho por 7,4 milímetros de grosor y pesa 228 gramos. También vemos que este nuevo iPhone tiene una linda pantalla Super Retina OLED de 6,1 pulgadas con resolución de 2532 por 1170 Full HD. Y a propósito, Apple, ¿por qué no has quitado ese notch? ¿Qué pasa, Apple? Antes eras más chévere. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? También este nuevo iPhone 12 Pro Max cuenta con el procesador más potente de la marca de la manzanita, el A14 Bionic, acompañado con 6 GB de RAM y 128, 256 o 512 GB de memoria interna. En el apartado de cámaras tenemos 3 en la parte trasera que son de 12 megapíxeles, que con su nuevo sensor promete fotografía y grabación profesional gracias a que es compatible con Dolby Vision. También viene incluido super estabilidad y un modo retrato nocturno, y este último lo piensa lograr con su nuevo sensor LiDAR de profundidad. Y en la cámara delantera también tenemos un sensor de 12 megapíxeles con HDR que promete mejoras como cámara lenta en este sensor. En el apartado de batería, Apple aún no ha revelado de cuántos miliamperes son. Solo nos toca esperar a que ya empiecen los usuarios a tener este producto en sus manos para saber este dato. ¿Por qué? Este nuevo iPhone 12 Pro Max cuenta con su típico Face ID. A propósito, Apple, quite ese notch de ahí, Apple, quítalo. Además, como mala noticia, todavía no tenemos un buen sensor de huellas, por lo menos en el botón de encendido del dispositivo. Este teléfono también viene con protección IP68, carga rápida hasta 20 watts, que la verdad no es mucho comparado con otras marcas que ya tienen hasta 65 watts de carga rápido incluidos en caja. ¡Desgraciado! Y amigos, este fue el video por hoy. En un próximo video estaré hablando de un rumor de una marca que es competencia de Apple. Así que suscríbanse, activen la campanita para que sean los primeros en ver ese video. El primero que comente el nuevo video que suba podrá ser saludado en los videos posteriores. Así que a ponernos las pilas. Y no olvides dejar un buen like a este video y dejar aquí abajito en la caja de comentarios ¿qué opinión tienes sobre estos nuevos iPhone? Y recuerden, amigos, quédense en casa, lávense correctamente las manos y mantengan el distanciamiento social. Nos vemos en un próximo video. Adiós.